Víctor Elías, el chico del piano que nunca dejó de soñar. En un rincón modesto de Madrid, hace ya más de 3 décadas, nació un niño con nombre de artista y alma de soñador, Víctor Elías. De esos que parecen tener la música en la sangre, el ritmo en la piel y la sensibilidad a flor de piel. Con tan solo 5 años, mientras otros niños aprendían a sumar o recortaban figuras en el colegio, él ya mostraba una fascinación particular por el sonido de las teclas, por los acordes que salían de los casetes de sus padres y por esa magia invisible que tenía el poder de hacerte llorar, bailar o recordar. Su vida, como la de muchos niños artistas, no fue fácil. Desde muy pequeño, combinó estudios con castings, grabaciones, ensayos y viajes. La televisión fue su primer gran escaparate, y pronto llegaría a la casa de millones de españoles gracias a una serie que marcaría una generación entera, Los Serrano. Interpretando a Guille, el travieso y rebelde hijo de Diego Serrano, Víctor se convirtió en uno de los rostros más conocidos del país. Pero lo que pocos sabían en aquel entonces era que, tras las cámaras, latía un corazón apasionado por la música mucho más que por la fama. El chico rebelde que amaba componer. Víctor siempre fue diferente. Mientras otros compañeros de reparto disfrutaban de los focos y las alfombras rojas, él aprovechaba los descansos de rodaje para tocar el teclado, para grabarse ideas en una vieja grabadora de voz o para aprender acordes nuevos. La interpretación era parte de su camino, sí, pero no su destino final. Lo suyo era crear, mezclar sonidos, poner palabras a sentimientos que no se podían explicar de otra forma. En muchas entrevistas lo ha dicho sin rodeos: nunca quise ser famoso, quise ser músico. Y eso se nota en cada una de sus decisiones posteriores. Cuando Los Serrano terminó y muchos de sus compañeros intentaron prolongar su fama en realities o programas del corazón, Víctor se retiró en silencio. Se encerró en su mundo, su estudio, y empezó de cero, como quien decide construirse a sí mismo sin atajos ni nostalgia por el pasado televisivo, aprendizaje, humildad y una etapa en la sombra. Los años que siguieron a su salida de la serie fueron de trabajo silencioso y constante. Víctor no dejó de formarse. Estudió música de forma profesional, perfeccionó su técnica como pianista, aprendió sobre producción musical, sobre arreglos y sobre composición. Se rodeó de otros músicos, muchos de ellos desconocidos para el gran público, pero gigantes dentro del mundo artístico. Participó en giras, colaboró como teclista y fue ganándose el respeto del gremio sin alardes ni aspavientos. Su nombre comenzó a sonar en los créditos de discos importantes. No como protagonista, sino como productor, arreglista o músico de sesión. Pero cada paso que daba, aunque fuera en la sombra, lo acercaba a su verdadero sueño: vivir de la música y por la música, sin que nadie lo encasillara como el niño de Los Serrano. De secundario a director musical. Fue entonces cuando ocurrió algo importante. A base de esfuerzo y talento, Víctor pasó de ser uno más a convertirse en una figura imprescindible dentro de muchas producciones musicales. Empezó a dirigir bandas en directo, a coordinar conciertos, a tomar decisiones importantes. Giras con artistas como Rosalén, Pablo López o Dani Fernández comenzaron a llevar su sello. En los camerinos, muchos músicos se sorprendían al descubrir que aquel director serio y talentoso era el mismo chaval que un día actuó con Fran Perea y Antonio Resines en televisión. Pero eso ya le quedaba lejos a Víctor. Él ya no buscaba ser el chico del programa, sino el que hacía que todo sonara como debía sonar. Lo que más destacaban sus compañeros era su humildad. Víctor no imponía, no gritaba, no exigía más de lo que él mismo ofrecía. Era de los que llegaba primero al ensayo y se marchaba el último. De los que escuchaba con atención, corregía con paciencia y celebraba con alegría. Un líder sin necesidad de trono, un maestro que nunca dejó de ser alumno.
El reencuentro con Fran Perea, una amistad con banda sonora. Años después, el destino quiso reunirlo nuevamente con Fran Perea, su antiguo compañero en Los Serrano. Pero esta vez no como actores, sino como músicos. Juntos comenzaron un proyecto que rescataría aquellas canciones que marcaron una época, pero con una mirada adulta, nostálgica y renovada. Fue así como nació el espectáculo 1 y 1 son 20, donde revisitaron los temas de la serie con arreglos nuevos y con la complicidad intacta que siempre los unió. Ese reencuentro fue mucho más que un concierto. Fue un acto de reconciliación con el pasado, de aceptación de lo vivido y de agradecimiento a un público que jamás los olvidó. Para muchos fans, volver a ver a Guille y Marcos en un escenario fue como volver a casa. Pero para Víctor significó algo más profundo, la certeza de que, aunque uno cambie de camino, nunca debe renegar de sus raíces. El amor llama a la puerta. Ana Guerra. En medio de todo ese resurgir artístico, la vida personal de Víctor también vivió un giro importante. El corazón, que hasta entonces parecía reservado solo para la música, encontró una melodía especial en Ana Guerra, la cantante tinerfeña que también sabe lo que es luchar desde abajo. Su historia comenzó como empiezan las mejores, sin buscarlo, entre notas musicales, afinaciones y confidencias en el estudio. Lo que al principio fue colaboración, pronto se transformó en complicidad. Y de ahí, al amor, no tardaron en llegar. Ana y Víctor se complementan de una forma que desarma cualquier cliché. Ella, pasional, luminosa, con voz de volcán. Él, sereno, cálido, con manos que acarician el piano como si fueran parte de su cuerpo. Juntos han compartido escenario, viajes y sueños. Se han acompañado en los momentos duros y en los días de gloria. Y aunque son discretos con su vida privada, es evidente que entre ellos hay algo más que afinación, hay armonía. Hoy, con más de 30 años y una carrera ya consolidada, Víctor Elías es mucho más que aquel niño travieso de la televisión. Es un músico completo, un profesional respetado y una persona coherente. Se ha ganado cada aplauso, cada contrato, cada canción firmada. No porque un día fue famoso, sino porque se lo ha currado como el que más. Ha dirigido musicales, trabajado con artistas de primera línea y se ha convertido en uno de los nombres más solicitados del panorama nacional. Y todo, sin perder el norte. Sigue siendo el mismo chico que se emociona al escuchar una melodía bien construida. El que se queda hasta tarde perfeccionando un tema. El que escucha antes de hablar. Además, ha demostrado que es posible reinventarse, dejar atrás etiquetas y construir un futuro con base en el talento, la honestidad y la constancia. En un mundo tan volátil como el artístico, donde muchos duran lo que un trending topic, Víctor ha optado por la permanencia. No por moda, sino por vocación. El arte de no olvidar de dónde vienes. Uno de los valores que más define a Víctor Elías es su respeto por el pasado. Nunca ha renegado de su etapa en televisión, ni ha hecho alarde de su fama juvenil. Al contrario, ha sabido integrar esa parte de su vida como un escalón más, sin nostalgia forzada ni renuncia absurda. En entrevistas, habla de Los Serrano con cariño, sin idealizaciones, pero con gratitud. Recuerda los madrugones, las horas de rodaje, el compañerismo y también la presión. Pero lo hace con la madurez de quien ha aprendido que todo suma, que incluso lo que un día quisiste olvidar puede convertirse en una lección valiosa. Hoy, cuando jóvenes artistas le preguntan cómo se logra tener una carrera sólida, él no habla de fórmulas mágicas ni de contactos. Habla de trabajo, de compromiso, de saber decir que no, de estudiar, de equivocarse, de ser fiel a lo que uno ama, aunque eso signifique tardar más en llegar. ¿Y ahora qué?
El futuro de Víctor Elías está lleno de posibilidades. Se habla de nuevos proyectos con artistas internacionales, de álbumes producidos por él, de bandas sonoras para películas y de colaboraciones sorprendentes. Pero él lo lleva con calma. No tiene prisa por brillar, porque sabe que el verdadero brillo no está en el foco, sino en la constancia. Recientemente ha sido confirmado como director musical de la gira de Ana Guerra, lo que no solo significa una oportunidad profesional, sino también una nueva forma de compartir la vida con la persona que ama. Entre bambalinas y partituras, Víctor sigue siendo ese chico del piano que nunca dejó de soñar. Y eso, en estos tiempos, es casi un acto de resistencia. Víctor Elías es la prueba viva de que el talento sin trabajo no basta, y de que el trabajo sin humildad tampoco. Pero cuando se combinan esas tres cosas, talento, esfuerzo y sencillez, el resultado es un artista completo. Uno de esos que no solo suenan bien, sino que se sienten bien. Porque, al final, Víctor no solo compone música, también compone vida. Y lo hace con la misma delicadeza con la que acaricia las teclas, con amor, con entrega y con esa melancolía elegante de los que recuerdan de dónde vienen y saben muy bien hacia dónde van. Cuando Víctor conoció a Ana Guerra, ninguno de los dos estaba en busca de una historia de portada. Los dos venían de procesos personales intensos, de vidas públicas y de caminos sentimentales anteriores que les habían dejado huella. Pero fue precisamente esa madurez emocional la que les permitió construir algo real. La música los unió, sí, pero no fue lo único. Había en ambos una sensibilidad común, una forma de mirar la vida con profundidad, sin prisas, sin florituras. Ana, con su energía volcánica, encontró en Víctor un equilibrio perfecto. Él, con su temple sereno y su mirada introspectiva, halló en ella una fuerza vital que lo impulsó a crear con más pasión que nunca. No han necesitado grandes demostraciones públicas. Lo suyo se nota en los pequeños gestos, una mirada cómplice en el escenario, una mención cariñosa en una entrevista, una foto natural en redes sin filtros ni poses. Lo verdaderamente bonito de esta pareja es que no se muestran para convencer a nadie. Están juntos porque se eligen, día a día, sin más guión que el que escriben en su día a día. Ana y Víctor, dos caminos paralelos que se encuentran. Uno podría pensar que una relación entre dos músicos puede generar competencia o desgaste. Pero en su caso ocurre lo contrario. Ana confía plenamente en el criterio artístico de Víctor. Y Víctor admira profundamente la voz, la valentía y el carisma de Ana. Han trabajado juntos en el estudio, en la dirección musical de sus conciertos y también en procesos creativos donde las emociones fluyen sin necesidad de muchas palabras. Ella ha dicho en más de una ocasión que él es su refugio creativo y que con él ha podido explorar registros más íntimos, más arriesgados. Él, por su parte, valora la autenticidad de Ana, su capacidad de reinventarse y de mantenerse firme en un mundo donde muchas veces se exige complacer a todos menos a uno mismo. Para Víctor, Ana no es solo una gran artista. Es su compañera de ruta. Su casa, su musa, su ancla. El artista que no se rinde al espectáculo vacío. En esta era de viralidad, de música prefabricada y de éxitos de usar y tirar, Víctor Elías se mantiene fiel a lo de siempre, la calidad, la emoción, la verdad. Él no produce canciones para TikTok ni persigue tendencias. Él compone desde lo profundo, desde lo que siente, desde lo que ha vivido. No busca la fama fácil ni las portadas escandalosas. Prefiere que hablen sus acordes, que suene su piano, que las emociones se transmitan a través de una armonía bien construida o una letra sincera. Su estudio, más que un lugar de trabajo, es un templo. Un espacio donde el arte se respira, donde las luces son cálidas y las paredes están llenas de recuerdos, fotos,
partituras antiguas, vinilos que heredó de sus padres. Allí ha grabado con jóvenes talentos y con grandes figuras. Y a todos los trata igual. Porque Víctor no se guía por el número de seguidores. Él escucha el alma de las personas. Y si hay verdad, hay música. Fuera del escenario, Víctor es reservado. No por altivez, sino por timidez. Le cuesta exponerse, hablar de sí mismo. Ha aprendido a proteger su espacio, a distinguir entre lo personal y lo público. Quizás por eso es tan buen acompañante para artistas, porque respeta el proceso, cuida los silencios, entiende las emociones. Sus amigos lo describen como un tipo leal, de los que no falla, de los que están en las malas más que en las buenas. Tiene un círculo pequeño, pero sólido. Gente que lo conoce desde antes de la fama, que lo ha visto caer y levantarse, que ha estado con él cuando los focos se apagaron y sólo quedaba el sonido del piano en la noche. Es en esos silencios donde Víctor encuentra su paz. Cuando compone solo, cuando pasea con sus auriculares, cuando cocina, porque sí, le encanta cocinar, o cuando simplemente se sienta a leer con una copa de vino. Le gusta lo simple, lo auténtico, lo que no necesita adornos. Proyectos nuevos, la misma pasión. A día de hoy, Víctor está inmerso en varios proyectos que combinan su faceta como director musical, productor y compositor. Algunos aún no se han anunciado públicamente, pero prometen ser relevantes para la música española. Lo que todos tienen en común es su sello, ese gusto por lo bien hecho, por lo que conmueve. También se ha rumoreado que está componiendo un disco conceptual donde él mismo podría cantar algunas piezas. No para convertirse en cantante, eso lo deja claro, sino para cerrar un círculo artístico, darle voz a lo que ha vivido, con su acento, su timbre, su historia. Además, ha dado charlas en escuelas de música, ha participado en mentorías para jóvenes talentos y está comprometido con la educación artística. Cree firmemente en que la música no es un lujo, sino un derecho, y que todo niño debería tener acceso a un instrumento, a un espacio para crear, a una oportunidad de expresarse. La memoria de lo vivido. Cada vez que se encuentra con fans de Lo Serrano, Víctor sonríe con ternura. Sabe que aquella serie marcó un antes y un después en la televisión, y que su personaje sigue vivo en la memoria de muchos. Algunos le siguen llamando Guille por la calle, y él, lejos de molestarse, les da las gracias. Pero también les habla del presente, de su música, de lo que ahora lo mueve, porque él no vive anclado en el pasado. Lo honra, sí. Lo valora. Pero su vida está en el compás de ahora, en lo que viene, en las canciones que aún no ha escrito. A veces, cuando se sienta al piano al final del día, piensa en todo lo que ha vivido, en lo mucho que ha cambiado, en lo que ha costado llegar hasta aquí. Y sonríe, no por vanidad, sino por gratitud. Porque ha luchado con dignidad, porque no ha perdido el alma en el camino. Epílogo: el hombre que eligió ser música. Si hubiera que definir a Víctor Elías con una sola palabra, probablemente sería esta: música. No como profesión, sino como esencia, como manera de vivir, como lenguaje emocional. Porque él no toca el piano, lo siente. No escribe canciones, narra historias. No acompaña artistas, los eleva. A diferencia de tantos otros que se quemaron rápido por querer volar demasiado pronto, Víctor eligió caminar con los pies en la tierra y el corazón en las partituras. Y eso, a la larga, da sus frutos.
Hoy es un hombre pleno, enamorando con cada nota, inspirando a los nuevos, manteniéndose firme en su esencia. No necesita titulares escandalosos ni portadas brillantes, porque su luz viene de dentro, de lo vivido, de lo sentido, de lo que, en el fondo, no se puede fingir. Víctor Elías está atravesando una de sus mejores etapas. En lo personal, el pasado mes de octubre se daba el «sí, quiero» con Ana Guerra en una boda en la que ambos pusieron el broche de oro a 2 años de relación. En lo profesional, se ha consolidado como uno de los productores y directores musicales más relevantes de nuestras fronteras y rara es la ocasión en la que no se deja ver como teclista junto a diversos artistas de renombre. A pesar de los grandes logros que hoy acumula, el que saltó a la fama por su papel de Guille en Los Serrano tuvo que hacer frente desde su infancia a duros episodios en su vida íntima, desde su relación familiar con las adicciones, las cuales plasmó sobre su libro Almohadilla yo sostenido, hasta el bullying que experimentó también en sus años más jóvenes, según él mismo ha relatado ahora. Del mismo modo que ya lo hicieron en temporadas pasadas otros como Almudena Cid o Lara Álvarez, Víctor se ha convertido en el protagonista de una nueva edición de Educando contra el Bullying de Fundación Colacao. En la plataforma, se ha sincerado acerca del terror que ha pasado durante mucho tiempo como consecuencia del acoso que vivió tras convertirse en un personaje público. En algunos episodios de mi adolescencia me han pegado entre 7 simplemente por salir en la tele. En estos momentos pasé mucho miedo y es un miedo que se queda instaurado, no te lo quitas, ha comenzado explicando. Tras sus primeras declaraciones, el actor ha confesado que le pusieron el mote de Germenoso para que el resto de alumnos no se acercasen a él en el colegio en el que permaneció hasta los 10 años, instante en el que le cambiaron de centro porque no podía más. El ser diferente, el que hace otra cosa u otras actividades, falta al colegio, le cambian los exámenes. No es del todo agradable cuando tienes 7 o 8 años, ha revelado. Aunque tal y como ya he expresado en otras ocasiones, también en casa tuvo que asumir un entorno desestructurado. Elías ha agradecido la oportunidad que sus tíos, que le acogieron cuando solo tenía 13 años y denunció a su madre por sus adicciones, le brindaron al ayudarle a comunicar y verbalizar lo ocurrido. Tuvieran una constante charla conmigo, no solo sobre mis sentimientos, sino también de las cosas buenas y malas que me pasaban. Cuando tienes 15 años piensas que es un rollo, pero ahora razonándolo piensas que menos mal. Esto de mayor te permite tomar tus propias decisiones, ha recalcado. Antes de concluir la charla, el músico ha querido aprovechar para dirigirse de forma directa a los que, como él, han pasado o continúan haciéndolo por una situación similar. Un consejo es hablar con nosotros mismos y preguntar como le preguntamos a nuestros padres y familiares: ¿qué tal estoy? Y así intentamos llevarnos mejor con nosotros mismos, mucho mejor de lo que nos llevaríamos con nuestro mejor amigo o amiga, ya que al final contigo mismo pasas infinitamente más horas, ha sentenciado.